Buenos días. A continuación vamos a presentar una serie de ejercicios de programación con estructura algorítmica repetitiva while y do while. Mi nombre es Daniel Villazón Bustillos y soy académico del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Los ejercicios presentados en esta sección pertenecen a la presentación en PowerPoint de la plataforma en el apartado de la tercera unidad de programación OLD de Villazón, el cual tiene el nombre Estructuras algorítmicas repetitivas. La estructura while, ¿verdad?, es la estructura algorítmica que permite repetir un conjunto de instrucciones. Sin embargo, el número de veces que se debe repetir depende de las proposiciones que contenga el ciclo. Cada vez que corresponde iniciar el ciclo, se evalúa una condición. Si es verdadera, se continúa con la ejecución; de otra forma, se detiene y se continúa con otros procesos. Entonces aquí tenemos la proposición inicial. Por lo general es una variable PI o puede ser una condición. En este caso vamos a ejercitarnos a través de una variable que tiene un valor inicial, y luego tenemos aquí un rombo de condición en donde la estructura while verifica si continúa dentro del ciclo o si no, se bifurca a otro punto. Por ejemplo, si la evaluación es verdadera, entonces se ejecuta el proceso. El proceso es una serie de instrucciones que están relacionadas con el ciclo while, y dentro del ciclo debe de haber forma de modificar la variable PI para que podamos, en dado caso, salir del lazo y terminar con la tarea. Si no hay esta condición, entonces se estaría continuamente ejecutándose el proceso sin poder terminar de llegar a algún término. PI representa la proposición inicial, debe de tener un valor verdadero, o sea, algo que sea diferente de cero, inicialmente, para que el ciclo se ejecute. Además, dentro del ciclo siempre debe existir un enunciado que afecte la condición, de tal forma que aquel no se repite de manera infinita. Y aquí tenemos la estructura del ciclo while en lenguaje C, donde tenemos la inicialización de la variable PI, que es la variable de condición, la proposición inicial. Aquí está el argumento de la función PI, de la función while. Se ejecuta dentro del ciclo un proceso y se reevalúa la variable PI para dar término al procesamiento del ciclo. Vamos a analizar el ejercicio 3.3, donde se construye un diagrama de flujo y el programa en OGC, al recibir como datos los pagos efectuados en el último mes, permite obtener la suma de los mismos. Entonces, una serie de pagos en los cuales esos pagos son ciertos valores, es una cierta cantidad de valores, y el último debe ser un 0. ¿Para qué? Para que al momento de evaluar la función while, el argumento se detenga y deje de estarse ejecutando. Entonces, pagos subíndice i es una variable tipo real que representa el pago número i. Aquí tenemos el diagrama de flujo, donde tenemos el suma de pagos inicializado en 0. Es importante porque tenemos la referencia adecuada. Luego se hace la captura del primer pago antes de entrar dentro del ciclo. Aquí entra dentro del ciclo while. Entonces se evalúa la variable pago, porque esa es la variable de condición. Si es diferente de 0, entonces la variable de suma de pagos, esta que está aquí, discúlpeme,
la variable de suma de pagos se actualiza. Se va ¿cómo se llama? Actualizando la variable de suma con la variable de pago actual. Entonces, cuando se hace la actualización de la suma de pagos, se vuelve a capturar el siguiente pago. Si el siguiente pago, por ejemplo, al evaluarse es igual a 0, entonces la condición es falsa, no es diferente de 0, y se bifurca el ciclo while, se bifurca. Al final tenemos la suma de pagos impresa en pantalla, que es el objetivo del programa. A continuación presentamos el programa 3.3, en donde podemos observar ciertas declaraciones de variables. En este caso, la variable PAG para pagos y SPA para suma de los pagos. Se inicializa la variable de suma de pagos igual a 0 para que tengamos una referencia. Y se captura el primer pago. Si el primer pago fue diferente de 0, entonces se actualiza la suma de pagos, donde en este proceso vamos a estar sumando todos los pagos que vamos capturando por el teclado, y el próximo pago se ingresa a través de este scanf. Cuando llega el pago 0, entonces tenemos que la variable de decisión es falsa y se termina de ejecutar el ciclo while. El último proceso es este printf, en donde se va a imprimir la suma de pagos. Bueno, aquí tenemos un ejercicio numérico donde se contemplan 8 pagos. El último es el pago número 0 y es para verificar el buen funcionamiento del programa. Debe de darles 26.782. Ejercicio 3.4 es construir un programa y el programa en C, que al recibir como datos un grupo de números naturales positivos, calcule el cuadrado de estos números, imprima el cuadrado del número y al final la suma de los cuadrados. Entonces tendríamos la contemplación de diferentes cantidades y la última un 0 para terminar el proceso. Entonces num i es una variable de tipo entero que representa el número positivo, el iésimo número positivo. Entonces suma de cuadrados se inicializa en 0 para tener una referencia. Luego se captura el primer número en esta, discúlpeme, en este bloque, en ese bloque de rombo, perdón, de paralelogramo, donde capturamos la información. En este rombo de condición es donde se centra el argumento del ciclo while. Si es diferente de 0, entonces se calcula el cuadrado del número y se calcula la suma de cuadrados de los números. ¿Vean? Se imprime la información y se vuelve a capturar otro número, otra cantidad. Si este número fue ya el valor 0, entonces aquí en el condicional del rombo, la variable de condición resulta falsa y se bifurca el ciclo while y se sigue con el proceso del programa, donde se imprime la suma de los cuadrados al final.
Entonces, la variable QA es una variable tipo entero extendido que almacena el cuadrado del número que se interesa, y suc es una variable de tipo entera long que se utiliza para almacenar la suma de cuadrados. Entonces aquí pues hacemos hincapié que requerimos incluir esta directiva, esta librería para calcular el cuadrado de los números. Se declaran aquí tres variables: la variable número, la variable cuadrada y la variable suma de cuadrados igual a 0 para tener la referencia. Luego, posteriormente, aquí se captura el primer número, se evalúa dentro del argumento de ciclo while. Si es verdadero, diferente de 0, se calcula el cuadrado. Luego se procede a imprimir en pantalla el número y su cuadrado, y luego se procede a actualizar la variable de suma de cuadrados. Al final se vuelve a capturar otro número. Si al capturar ese número es el número 0, entonces deja de ejecutarse el ciclo while, y la última directiva es un printf donde se imprime la suma de los cuadrados. Entonces aquí tenemos un ejercicio donde se va a capturar la información del lado izquierdo, esta columna que está aquí. A veces no ayuda, no coopera el mouse. Toda esta información de aquí se captura por medio de teclado. Va a imprimir el par de columnas, va a imprimir dentro de la pantalla. Al final debe de darles la suma de los términos cuadrados, 1528.